Bueno, lección 4, ¿qué es la fe? Y vamos a leer Santiago 5, 14, 15, dice de la siguiente manera. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Amén. Luego vemos Hechos 11:1. Hechos 11. Fue muy atrás. Hechos 11:1 dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios llegó pronto a los apóstoles y a los demás creyentes en Judea. Amén. No era Hechos, es Hebreos. Hebreos 11:1, perdón. Yo puse Hechos. Es Hebreos 11:1. Yo sí dije ese versículo como que está enredadito. Pero ya lo desenredé. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Amén. Hablando de fe. Entonces encontramos dos cosas importantes aquí. La primera, que si nosotros oramos con fe por un enfermo, ¿el enfermo qué? Va a sanar. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra. Dice que lo unjamos con aceite y que empecemos a declarar sanidad sobre él y que va a ser sano. Y no solamente sano, va a ser perdonado de aquellas transgresiones, de aquellos pecados que tenga. Luego vemos Hebreos 11:1, me perdonan que les dije Hechos, no, es Hebreos 11:1. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que nosotros no podemos ver, dice la versión que estoy leyendo aquí. Entonces, aquí tenemos que entender algo. Fe no es una convicción absoluta de victoria. Y eso es algo que quiero que tengamos claro. Tener fe no es tener en lo natural una convicción absoluta de que tengo victoria. La victoria usted la cree en su espíritu, en su alma. Su mente y su vida natural le están diciendo no hay nada. Pero el Espíritu de Dios, a través de su Espíritu, le está diciendo sí, sí hay algo. Usted solamente crea, usted solamente espere, porque sí hay algo. Amén. Entonces la fe no es una convicción absoluta de que tenemos una victoria, porque cuando nosotros vemos el panorama, humanamente decimos no es posible. Esto no va a suceder. Esto no se va a lograr. No hay posibilidad. No hay forma de que suceda. Pero cuando yo veo con los ojos del Espíritu, por eso es tan importante que nosotros se cumpla lo que dijo Pablo, que nosotros tengamos nuestros sentidos ejercitados, amén, en la fe, ejercitados en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a decir, oiga, sí va a suceder algo, amén. Entonces sigo. Cuando los tres jóvenes llegaron a la presencia de Nabucodonosor, él les dijo, si ustedes doblan sus rodillas, no serán echados al fuego. ¿Quién es el Dios que va a librarlos del fuego? Ellos contestaron, no sabemos si Él nos librará. Ellos estaban completamente seguros de que Dios lo iba a hacer en el Espíritu. Pero en su boca natural ellos decían, no sabemos si Dios nos librará, no sabemos qué irá a pasar. Pero estamos seguros de que Él va a hacer algo. Entonces, aunque nos pongan donde nos quieran poner, no nos vamos a doblegar ante el ídolo que ustedes han levantado para adoración a ustedes mismos. Porque estamos seguros de que aunque nosotros humanamente no sabemos qué va a pasar en el horno de fuego, en nuestro espíritu sabemos que lo que va a pasar es algo poderoso. Entonces, lo mismo vemos en Pedro. Cuando Pedro había pescado toda la noche, Pedro se encontró con que no era posible que Pedro lograra pescar, encontrar peces y tener
de poder tener que una respuesta favorable después de después de haber pescado toda la noche. Sin embargo, cuando Jesús se acerca, le dice, echa la red de nuevo. Pedro le dijo, en mi capacidad yo ya pesqué toda la noche y no logré nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Fe es vivir lo que se cree. Fe es vivir lo que usted y yo creemos. Nosotros creemos en un Dios vivo, tenemos que vivir a ese Dios vivo. Los jóvenes vieron lo que creyeron, tenían la palabra de Dios y ese era el lugar seguro. Ellos sabían que esa palabra decía, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y comprendemos este pasaje y podemos captar lo que Dios nos quiere enseñar, tenemos que tener claro que la certeza de nosotros no está en lo que posiblemente a nuestra realidad humana vaya a suceder. Tenemos que tener la fe absoluta de que la palabra de Dios dice que Él va a hacer con nosotros esto y lo otro. Tenemos que tener la certeza de que la palabra de Dios no miente y que ella es nuestro lugar seguro, ese lugar seguro que hará que otras cosas queden de lado, porque la fe de nosotros se levantará para decir si es posible, si va a suceder y Dios sí lo va a hacer. Amén. Entonces, la palabra fe se traduce en una palabra griega que se pronuncia axiomática, que significa autoevidencia. Amén. Entonces, la fe es esa autoevidencia que usted y yo tenemos. Esa autoevidencia que puede que usted físicamente no esté viendo, pero que dentro de usted está diciendo sí, sí está, sí, sí es posible. ¿Sabe qué día escuchaba yo una frase de Michael Jackson que me llamó la atención muchísimo? Y él empezó sus conciertos y empezó a convertirse en una persona famosa. Entonces, él para un concierto, él dice, yo quiero llenar el estadio, yo quiero que haya publicidad, yo quiero aparecer en la televisión, o sea, yo quiero que pasen como 4 o 5 cosas pedía él. Yo me acuerdo de estas 3. Él quería llenar el estadio, quería que hubiera mucha publicidad de él y quería que él saliera en un canal televisivo. Para ese entonces MTV, que era algo, ya hoy de pronto en día no es tan así, tan boom, pero para ese entonces MTV era uno de los canales para jóvenes más visto en aquella época. Entonces su manager, su asistente le dice, eso no es posible. Y él le dijo, yo lo estoy viendo y si yo lo estoy viendo, lo puedo crear. Así es que yo sé que se puede conseguir. Amén. Entonces, eso es fe. Eso es fe. Y usted y yo tenemos que tener esa fe. Yo no lo veo, pero yo estoy seguro de que en el espíritu eso está ahí. ¿Va a suceder? Sí, va a suceder. ¿Por qué? Porque yo lo tengo. ¿En dónde? Aquí. Y si yo lo tengo aquí, soy capaz de traerlo aquí. Los jóvenes que entraron allí al lugar de fuego, al lugar para ser quemados, por así decirlo, ellos tenían algo aquí. Afuera estaba un panorama totalmente diferente, pero en ellos había una seguridad. Ellos estaban seguros. ¿De qué? De que iba a pasar algo poderoso con ellos. ¿Y por qué les cuento esto de Michael Jackson? Porque es algo que a veces nosotros pensamos que solamente le pasa a X personas. Ay, no, es que ese tiene más fe que yo porque va más a los cultos. No. Michael Jackson era el estadounidense promedio que tenía una religión mediocre, que no tenían una realidad de Cristo y que vivían a medias. Pero sin importar eso, el hombre dijo, es que yo lo estoy viendo. Y si yo lo veo, yo lo creo. Y si yo lo creo, sucede. Amén. Y no estoy hablando de creer de fe, estoy hablando de creer, de crear. Se puede crear. Y efectivamente, apareció su video de Thriller en MTV. Hubo muchísima publicidad y el estadio se llenó. Y las otras 2 cosas que sucedieron, no me acuerdo cuáles fueron. Pero recuerdo esas 3. Y esas 3 fueron hechas realidad. ¿Por qué? Porque alguien creyó aquí y trajo a la tierra el panorama que él estaba creyendo aquí.
Por eso no hay más batalla más grande que usted y yo libremos que esta, la de la mente. Usted puede librar de pronto con levantarse a la madrugada, usted puede batallar y salir victorioso en tener que hacer el aseo, ir a hacer la gestión, todo eso usted lo puede hacer. Pero el tema de la fe trabaja aquí. Y si nosotros no nos movemos con esto en fe, jamás vamos a poder creer lo que Dios ha dicho. Amén. Sigo. Entonces decimos que la fe es una autoevidencia. Una autoevidencia porque trata conmigo. Yo soy el que creo. Los demás puede que no crean, pero yo estoy creyendo. Y si yo creo, yo lo voy a atraer a la realidad. Entonces sigo. Fe es un acto basado en una creencia, un acto que es sostenido a través de una confianza motivada. ¿Cuál es la confianza que usted tiene y qué lo motiva a usted a tener confianza? A mí me motiva a tener confianza saber que Cristo me ama, saber que el cielo me ama, saber que en el cielo me conocen, saber que en el infierno me tienen miedo. Eso me motiva a tener fe, eso me motiva a decir, aunque el diablo haga lo que haga, Dios lo va a hacer, Dios lo va a proveer, Dios lo va a traer. Aquí en este tiempo Dios lo va a hacer, amén. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo a algo que no me interesa si los demás creen o no. Yo creo en lo que Dios me ha dicho a mí. Tal vez Daniel dijo, no, allá los leones me van a comer. Tal vez Mesad, Abednego y su amigo dijeron, no, el fuego nos va a quemar. Todos los demás piensan que nos vamos a quemar. Hasta nosotros en nuestra carne pensamos que nos vamos a incinerar allá adentro. Pero dentro de nosotros hay una fe, hay una autoevidencia de que Dios no ha abandonado a nadie, de que Dios abrió el mar para que el pueblo cruzara en seco, de que Dios detuvo el sol en Gabaón por la voz de un hombre para que ganaran la victoria, de que Dios permitió que el pueblo le diera 7 vueltas a Jericó y las murallas cayeran. Yo creo en un Dios que levantó un arca para salvar a los animales y a 8 personas dentro de ellas. Yo creo en un Dios que le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, y Abraham en fe le dijo, el Señor proveerá, hijo, vamos al monte a hacer el holocausto, y allí Dios proveyó. Yo creo en un Dios que levantó a Sansón. Yo creo en un Dios que levantó a Daniel, a David. Yo creo en un Dios que sacó de la miseria a tal. Yo creo en un Dios que sacó a Ana de la esterilidad y le dio un hijo famoso, profeta y sacerdote. Yo creo en ello, y juez. Yo creo en ello, entonces no importa si me meten al horno de fuego. Y si ahí he de morir, estoy convencido que en la eternidad viviré. Amén. Eso es fe. ¿Qué nos motiva a tener fe? ¿Qué es esa cosa que hace que usted, o qué son esas palabras que hacen que usted y yo tengamos fe? Amén. Hay gente que carga a la Virgen de Chiquinquirá y tiene fe en la Virgen de Chiquinquirá. Pero ¿qué lo motiva a usted a tener fe? Usted tiene fe en Cristo, usted tiene fe en el Todopoderoso, usted tiene fe en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Amén. Cualquier cosa que no llega a esto no califica. Cualquier cosa que no viene de la autoevidencia, que no viene de una confianza motivada por algo, no califica para hacer fe. Amén. Una acción, aquí tenemos que aprender algo, lo voy a explicar de una manera mejor. Cuando usted tiene una confianza en alguien, usted está parado sobre una roca, amén. Usted está parado sobre algo sólido, usted está parado sobre algo que se puede sostener, aunque usted en el momento diga, yo no veo la profundidad de esto, yo sé que estoy parado en una roca. Yo recuerdo que cuando yo era niña y estudiaba en la escuela, la primaria, a nosotros nos llevaban todo Voz a Libertad, mayoritariamente era Potreros. Yo estudiaba en una escuelita en Voz a la Libertad, al sur de la ciudad. Pero para educación física nos llevaban a un potrero que era una laguna. Pero esa laguna tomó tanto pasto que se convirtió como en una alfombra. Debajo había agua y encima había una alfombra de pasto. Y nosotros éramos felices bajándonos, resbalándonos ahí con nuestros compañeros a brincar en esa cosa porque sentíamos que eso era como estar en medio de una gelatina, de un inflable, qué sé yo. Y nosotros éramos felices jugando ahí. Y el profesor nos decía, no se metan ahí,
porque ustedes no saben si eso tiene profundidad o no, y si eso se abre, se los traga esa agua, y cómo lo sacamos, porque allá va agua y matas pichas que jalan a la gente, que yo no sé qué. Bueno, él no sé si era terror o era la realidad del asunto, pero él nos prohibía meternos allí. Pero nosotros nos sentíamos seguros, porque nosotros sentíamos el pasto y sentíamos que eso se movía. Pero a veces nosotros tenemos nuestra fe plasmada en cosas así, en cosas que no tienen base, que no tienen asidero, que no van a suceder, porque no están basadas en Dios, están basadas en un vacío, en aguas que son profundas, pero que no tienen una, lo que está encima no tiene una base. Nosotros tenemos que tener una base de nuestra fe, y nuestra fe tiene que estar fundamentada en algo fuerte, en algo poderoso. Por eso Cristo es la roca en la cual nosotros fundamentamos nuestra fe, porque nuestra acción tiene que estar basada no solamente en el accionar en la fe, sino en qué estoy parado, sobre qué estoy parado. A veces estamos parados en la fe equívoca, a veces estamos parados en la fe de, ay, fulanito me va a ayudar, y fulanito se muere, fulanito se va, fulanito se emberracó con usted y no le ayudó, y usted quedó embalado, porque su fe estuvo fundamentada en algo natural. Su fe tiene que estar fundamentada en la roca sólida, ¿sabe? Si yo no he decaído, si yo no he desmayado, y si muchas veces mi fe no ha flaqueado, ha sido porque estaba fundamentada en la roca. Si no fuese así, otro gallo cantaría, les puedo asegurar que así es. Pero como usted y yo estamos fundamentados en la roca, tenemos la confianza de que esa roca tiene asidero, de que esa roca está fuerte, está sostenida por algo fuerte. Yo me paro ahí y me sostengo ahí. Pero a veces nuestra fe está en medio de un lugar lleno de agua, sin profundidad, sin una base. Simplemente estamos parados en algo que se puede agrietar y se puede hundir y nos puede tragar. Amén. Entonces la fe nos tiene que llevar a estar parados sobre la roca, y la roca es Cristo. Tener la confianza en que Él lo hará. Amén. Ninguna fe existe hasta que la acción empieza. Amén. Cuando usted confiesa, no, es que yo voy a hablar de dinero. Usted dice, no, es que yo voy a ser millonario. Pero usted se levanta a las 11 de la mañana, nunca se lee un libro de finanzas, de economía, de cómo administrar, usted no sabe nada de esa vaina, pero usted todos los días se levanta diciendo que usted va a ser millonario. Se levanta a las 11 y se acuesta a las 4 porque se cansó, porque ya se acabó el día, porque usted ya hizo lo que tenía que hacer. Pero usted no salió ni siquiera a vender una empanada, pero usted dice que usted va a ser millonario. Mire, amado, yo vengo a decirle algo. Esos son solo declaraciones positivas, porque la fe es acción. Yo voy a ser millonario, yo me levanto desde muy temprano, empiezo a trabajar en mis cosas, empiezo a hacer lo que tengo que hacer, tengo horarios, me leo el libro de administración, me hago un curso sobre finanzas, me hago un curso de cómo hacer mercadeo, cómo vender, no sé, invéntese lo que usted quiera, imagínese en su cabeza. Pero cuando usted dice que usted quiere ser millonario, la decisión o la palabra positiva suya tiene que ir acompañado de una decisión que marque eso. Entonces es como yo decir, yo quiero ser una gran predicadora, como Dios me lo ha prometido a nivel mundial, llenar estadios con mujeres, adorar a Dios, que salga la gente sana, que los endemoniados se vayan, que haya ministración profética, que caigan cánticos nuevos del cielo, himnos poderosos. Pero yo no hago ni siquiera por sacar la clase que tengo que dictar todos los días. Yo ni siquiera leo un capítulo diario. Yo no oro nunca. Yo no ayuno. Entonces, ¿dónde voy a parar? En ningún lado. Porque la fe es acción. Dios me dio una palabra, está gravitándome acá. Pero en mí se determina que eso se haga realidad. Tengo que trabajar por ello, tengo que caminar por ello, tengo que hacer lo posible para que ello se haga realidad en mi vida. No me puedo acostar todo el día y decir, ay, sí, yo voy a ser la gran predicadora a nivel nacional. Sí, Señor, yo voy a ser la Katherine Kuhlman de este tiempo, porque tú me lo has dicho 3 veces y 4 veces me has dicho que voy a ser ahí my person, entonces yo ya estoy ya lista y no voy a hacer nada. No. Todo eso debe ir acompañado de ¿qué? De una acción.
de un esfuerzo, de leer la palabra, de orar, de decir, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieres dar? De llevar una palabra excelente a los 20, a los 10, a los 15, a los 30, a los que yo en este momento tengo que predicarles, a los que yo en este momento Dios me ha entregado como responsabilidad, a los cuales les tengo que hablar desde el corazón, desde lo que Dios me ha enseñado. Entonces, ¿cómo me capacito? Accionando. La fe no es fe si no tiene acción. Si no tiene acción, es simplemente una declaración positiva, y declaraciones positivas encontramos todos los días y a toda hora. Es más, hay un pastor de Estados Unidos que todos los días me manda 20 declaraciones para hoy. Yo soy bendecida, yo soy prosperada, yo soy una mujer inteligente, yo soy una mujer sabia, yo soy una mujer victoriosa. Sí, todo eso es real. Pero si yo vivo llorando en la miseria y quejándome por lo que tengo, por lo que no tengo, pues en realidad no voy a conseguir absolutamente nada. Amén. Tengo que vivir con esa declaración en mi vida. La fe puede tener muchos objetivos, pero la base de la fe son el amor y la confianza. Usted puede tener objetivos positivos todos los que quiera, yo también puedo tenerlos. Es más, se los confieso, yo he tenido deseos positivos de hacer todos los días un té con mucha fe, pero resulta que me salió una cosa, el lunes no los pude grabar, el martes no estuve, entonces los escribí en un cuaderno, los tengo escritos en un cuaderno, quiero hacer una agenda, ahí voy con los mensajes, los estoy pasando todos a una agenda bien bonita, quiero hacer un mensaje, un libro devocional, donde esté el devocional, al lado haya un lugar para que usted haga su devocional, lo que usted entiende de los pasajes que va a leer, y abajo usted pueda dibujar, puede hacer algo con lo que usted pase un día y un rato en la presencia de Dios. Ese es mi deseo, hacer una agenda devocional para que todo el que la quiera la pueda tener, y pueda tener 365 devocionales todos los días, incluyendo dibujo, canción, espacio para que usted ponga sus apreciaciones y un devocional con 3 puntos. Eso yo lo estoy haciendo. Pero ya ahí el tema de ir a grabarlos, eso ha sido una locura. Entonces tengo fe de que eso va a suceder, pero no he accionado. He sido negligente porque no he sido disciplinada, porque no he sido constante. Entonces Dios tiene un propósito conmigo, pero si yo no lo acciono no lo voy a lograr jamás. Amén. De hecho, que dije, me va a tocar es cuando me vaya para Duitama, grabar los 15 devocionales, guardarlos en una USB, editarlos todos los días en el computador y ponerlos en YouTube, y que se carguen a diario. Que yo tenga 15 días de devocionales montados en las redes sociales, a tal hora se cargaron y yo me quito el problema de encima, y me va a tocar grabarlos en Duitama. Pero a veces en Duitama estoy ocupada, en Bogotá estoy ocupada. Entonces tengo que buscar la manera, porque es que Dios nos llamó a los desocupados. Dios llama a los ocupados. Amén. Y no puedo dejar de hacerlo, ¿sabe? Yo venía caminando y el enemigo me decía, no dicte clase. Ya es la 1:15. Ya no dicte clase. Mañana la da. Yo dije, no, la voy a dictar. La voy a dictar. Llegué y me senté, me desacaloré de la sudada, de la corrida, de todo. Dije, voy a dictar la clase. ¿Por qué? Porque me tengo que disciplinar, amado. Asimismo me tengo que disciplinar con los té con mucha fe, porque si yo no tengo objetivos claros, no voy para ningún lado. Y como decía mi abuela, cualquier bus le sirve cuando usted no sabe ni para dónde va. Entonces, ¿para dónde va Vicente? Va la gente. No, nosotros somos gente de prioridades, nosotros somos gente de objetivos claros, nosotros tenemos una meta, nosotros nos hemos tratado un plan, un propósito, ese es el que tenemos que accionar. ¿Y cómo lo accionamos? Teniendo fe, teniendo confianza, teniendo amor por Dios, teniendo confianza en Él y creyendo en sus promesas. Amén. Continúo. El fundamento básico del universo es la palabra de Dios. Esta es la promesa de la fe. Hebreos 11:3. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, vino de cosas invisibles. El universo fue formado porque en el mundo de Dios, en su dimensión, Él ya lo había planificado. De hecho, que ayer escuchaba una teoría súper loca, pero me pareció... a mí me gusta escuchar cosas raras que me lleven a pensar y a entrenarme en la palabra y a profundizar la palabra. Entonces decían que
que Dios, antes de que la tierra fuera hecha o se ordenara o la ordenara el Señor, Él creó 7 mundos y los destruyó porque no le gustó. Entonces yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo que formó 7 mundos? ¿Cómo que hizo 7 mundos y no le gustó? Entonces me fui a investigar y a tratar de encontrar un asedero en eso que este hombre estaba diciendo. Claro, eso tiene un asedero. Eso tiene un asedero en los intelectuales rabinos de hace tiempo, que encontraron los rollos de no sé dónde y los rollos de sí sé más y los textos escondidos de yo no sé dónde, y entonces ellos han hecho un paralelo con el libro de los jubileos, que es apócrifo, que no está en la Biblia canónica de nosotros, pero que sí está en la Biblia africana, y entonces empezaron a estudiar ese libro con el Génesis y con todo lo que pasó, y entonces porque el Génesis empieza en un orden de que Dios primero hizo un montón de cosas y lo último que creó fue al hombre y a la mujer y los puso a vivir en el huerto, pero en el capítulo 2 pareciera que se contradice porque empieza de atrás hacia adelante, entonces lo primero que creó fue al hombre, a la mujer, y me puse a investigar. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener una cabeza entendida, amado, y tenemos que ser entendidos, tenemos que entender que eso es una locura. Dios vio a la tierra, la vio desordenada, Satanás habitaba en ella, Satanás había hecho contrataciones, Ezequiel capítulo 18, si no estoy mal, que es donde habla de la caída de Satanás. Entonces ahí uno tiene que decir, venga, esto no está bien, esto no está dentro de lo que Dios ha dicho. Sí, el libro de los jubileos, la Biblia africana poderosa, tiene muchos libros, muchas cosas para estudiar, la católica también, pero yo tengo que regirme a lo que dice la palabra, lo que hay en la palabra, y el Señor dice que creó el cielo y la tierra, que la ordenó porque estaba desordenada, estaba vacía, estaba tohu y bohu. Entonces nosotros tenemos que entender que el fundamento del universo es la palabra de Dios, y Dios creó todo por fe, con la palabra. El mundo invisible Dios lo trajo a lo visible. ¿Cómo lo trajo? Por la palabra. Su palabra es fe, su palabra es poder, su palabra es vida, su palabra es muerte, su palabra es bendición, su palabra es maldición. ¿Qué decimos y qué sucede cuando nosotros decimos? Si nosotros maldecimos, vivimos en maldición. Si nosotros bendecimos, vivimos en bendición. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer que Dios creó todo de lo que no se veía. No se veía nada en la tierra, había desorden, había caos, había un montón de cosas malas en la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero todo lo demás estaba mal. De hecho, la oscuridad era la dueña y señora del mundo, y el Señor vino y la organizó. ¿Por qué? Porque tenía fe en que su palabra iba a hacer todo lo que debía hacer. Amén. Dios habla y la nada llegó a ser todo. Y nosotros hablamos y la nada no llega a ser nada, porque nosotros no tenemos muchas veces poder, no tenemos fe para creer que eso que yo estoy diciendo tiene que hacerse realidad, porque lo estoy diciendo yo, un hijo de Dios, lavado con su sangre, puesto en lugares de bendición, con autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para declarar, para destruir, para levantar, como Jeremías capítulo 1. Dios nos ha dado todo ese poder a nosotros, no porque usted tal vez sea de asignación profeta, puede que no sea de asignación profeta, pero la palabra es un libro profético que si usted lo declara con fe creyendo, eso va a acontecer. Dios con su palabra llamó a la nada a ser todo, y la nada terminó siendo todo. La palabra de Dios habló y llamó a la existencia todo. Números 23, 19. Yo voy a ir un poquito rápido porque me queda poquito tiempo. Anote esa cita bíblica, Números 23, 19. Dios puso a Adán en el Edén y le dijo, no comas del árbol. El día que comas del árbol del bien y del mal, ese día morirás. 6000 años después, el hombre está muriendo. Pusieron su fe en Satanás. Y 6000 años después, el hombre no logra ser como Dios. Amén. Cuando nosotros dudamos de la fe de Dios, entendemos algo erróneo y se convierte en un problema no solo para mí, sino para mis generaciones, como yo lo predicaba ayer en el mensaje que dimos aquí en Bogotá. Cuando yo no tengo fe y cuando yo creo algo erróneo, que aunque sé que la Biblia dice que es mentira, yo lo termino creyendo, estoy muriendo, y aparte de eso, jamás llegaré a ser como Dios. Amén.
Entonces, mire lo que pasó, la falta de fe, lo que trajo como consecuencia a Adán y a Eva y a toda la humanidad, porque hasta ese día, hasta el día de hoy, muchos siguen muriendo. ¿Por qué? Porque comen del árbol, del fruto del mal, del bien y del mal. Entonces no queremos hacer el bien, queremos hacer el mal. Como quisimos hacer el mal, entonces estamos ¿qué? Muriendo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Y definitivamente el hombre quiso ser como Dios y nunca lo ha conseguido. Esto solo se conseguirá cuando usted y yo seamos traspasados a la eternidad en un cuerpo de gloria o cuando vaya nuestra alma al cielo a causa de la muerte natural, de aquí, de la tierra. No hay otra manera. Entonces vea cómo Satanás enreda todo para que usted y yo creamos una mentira y perdamos la posibilidad de estar en comunión con Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos creyeron una mentira que el diablo les hizo creer que era verdad. O sea, Dios les está escondiendo a ustedes algo. Fije cómo les está diciendo que ustedes no pueden comer de ese árbol. ¿Por qué de todos los demás sí y de ese no? ¿Qué de especial tiene ese árbol? Eso es como cuando a un niño le dicen, ay, consuma droga. No, es que mi mamá me dice que yo no puedo consumir droga porque yo me puedo enviciar. Ay, eso es mentira. Pruébelo, que eso se siente chévere. Que eso usted es como si se viera un viaje por allá, al más allá. Pero yo tengo 2 primos que creyeron esa mentira y hoy están muertos. Amén. Porque todo el que comienza un camino de maldad le espera la muerte. Amén. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Después de 6.000 años, el hombre no ha podido ser como Dios, ni lo podrá hacer en esta tierra. Hemos tomado la palabra fe en el Nuevo Testamento y hemos tomado una palabra parcial que aplicamos al verbo creer. Y entonces producimos gente que se sienta ahí y cree, pero nunca actúa. Amén. Hemos tomado la palabra fe porque Hebreos capítulo 11 y toda la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento nos hablan de fe. Entonces hemos dicho que fe es creer, pero fe es acción. Entonces las iglesias están llenas de gente que creen, pero que no accionan nada. Yo tengo una amiga a la que aprecio mucho, ella se congrega en otra iglesia, y es una mujer si yo la pongo a ayunar un mes, ella ayuna un mes. Si yo la pongo a ayunar 2 meses, ella ayuna 2 meses. Ella no tiene problema. Ella ora, Dios le habla, Dios le muestra. Una vez fuimos a orar por una casa y Dios le empezó a mostrar y me decía, pastora, hay que sacar esa cobija. Pastora, eso hay que sacarlo. Pastora, quema eso. Pastora, desarma esa mata. Ella me decía todo lo que había que hacer. El Espíritu de Dios estaba con el don en ella y ella operaba en ese don poderosamente. Una mujer de Dios. Pastora, ahí hay un espíritu de esto. Pastora, ahí hay brujería. Pastora, mira que tú dijiste esto y yo encontré esto. Mira, saca esto. Y casi que le desarmamos la casa a esa muchacha. Le sacamos un montón de cosas terribles. A los días tuvo una visión donde veía que su hijito, el hijito de la chica que habíamos ido a orar, se lo estrellaba una volqueta. Pasó así, tal cual, como ella se lo soñó. Una mujer con un don tremendo. Una mujer que cree en el poder de Dios, pero una mujer que no acciona. 15.000 proyectos, todos fallidos. 15.000 cosas por hacer, todas sin hacer. Lo único que ella ha hecho bien es un trabajo con sus hijos. Ella ama a sus hijos, ella cuida a sus hijos, pero de resto todos los otros proyectos los deja a medias. Ella empezó 3 proyectos conmigo y yo no volví porque ella desistía, porque no voy a estar, no me toca hacer, no, y es una excelente persona. Yo voy a su casa, la aprecio mucho, le amo mucho, es una mujer de Dios, pero no tiene fe, está sentada ahí creyendo, pero no está actuando. Y si yo no actúo, simplemente tengo una creencia. Y se cree en cualquier cosa. Tenemos otra terrible tragedia que ha causado el que la gente solamente declare creer, pero no actúe. Hemos hecho de la fe un producto. Amén. Entonces, hermano, tenga fe. Hermano, la fe. Es como si usted fuera al supermercado y vendieran 1 libra de fe, media libra de fe, 3 libras de fe. No, la fe no se compra. La fe se adquiere. ¿Cómo? Haciendo, actuando. Estoy enfermo, me declaro sano. Me toca tomarme la pastilla, no me voy a tomar nada. Mire, ayer a mí me dio una alergia que yo sentía que mis piernas se me estaban quemando.
de la piquiña que tenía, una alergia terrible, 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 terrible. Y alguien llegó con un medicamento. Yo me fui hasta la cocina de la iglesia. Y yo dije, ¿será que me tomo una? Pero estoy en ayuno, eso me va a caer mal en el estómago. No, las guardé entre el bolsillo y me tomé un vaso de agua. Y yo dije, Señor, quítame toda alergia. Por tu llaga yo he sido sana. Se me quitó. ¿Por qué? Porque hay fe, amado. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer en la fe. Y la fe no es solamente una creencia. La fe es una acción. Amén. Entonces la fe no es un producto. No es algo que usted puede comprar. No es algo que usted mantiene en su casa como el café, como el chocolate. No. La fe es algo que usted lo adquiere porque usted lo necesita, porque usted lo desea, porque usted sabe que lo necesita. Amén. Y lo provoca y lo quiere encontrar. Entonces, y toda la gente en la iglesia que tiene creencia pero que no tiene fe, tiene un montonón de basura mental. Amén. Y les voy a poner un ejemplo. Jesse andaba con el profeta, tremendo hombre de Dios, el sucesor del gran Elías, que arrebató el carro de fuego, que mató a 430 profetas de Baal y a toditos les quitó la cabeza, que se escondió porque le dio miedo, porque la Jezabel le echó el cuento de la vida y él se lo comió y se fue y se escondió. Entonces Dios le dijo, necesito que salgas y me unjas a Jehú, me unjas a Eliseo y me unjas a otro para que éste haga esto, esto y esto que tú no pudiste hacer, y prepárate porque te vas conmigo. Ese gran Eliseo caminó con el gran Elías, y Eliseo, tremendo profeta de Dios, tremendo hombre de Dios, quemó 50 con sus 50, con sus otros 50, con sus otros 50 por decirle calvo nada más. Imagínese el poder que había en ese hombre, que alguien que le dijo calvo los llevó a la ira y quemó a esos 50, y los otros 50 que vinieron los quemó, y los otros 50 los volvió a quemar. Había un poder, pero había un hombre que no tenía ese mismo nivel de fe, y se llamaba Jesse. Y entra asustado, despavorido. Viene el ejército enemigo y Eliseo con la cabeza entre las rodillas orándole a Dios. Pero yo veo un ejército. No, no hay un ejército. Yo veo gente que viene a matarnos. Y Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Cuando se le activó la fe, cuando su visión natural cambió por su fe espiritual, pudo ver los carros de fuego que venían a defenderlos, pudo ver los ejércitos, las legiones angélicas que venían a defenderlos, amado. No va a suceder nada si nosotros no accionamos la fe, si nosotros no accionamos la visión, si nosotros no accionamos a creer, amén. Si la gente, le puse el ejemplo de Michael Jackson para que usted vea y para que usted lo logre entender aquí en su cabecita. Si alguien que no vivía en una santidad, en una devoción, como usted y yo, tenía fe para creer algo aquí, verlo hecho y hacerlo realidad en la tierra, ¿cuánto más nosotros deberíamos de tener esa fe que nos lleve a ver todo hecho, aunque no lo veamos naturalmente? Porque tenemos algo, y es que usted y yo tenemos a Jesús, el que vio a todo el mundo doblarse de rodillas, y a causa de eso pagó en la cruz un precio muy alto por esa humanidad que él vio doblarse de rodillas, porque dice que toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará. Impíos, injustos, cristianos, arrepentidos, sin arrepentirse, doblarán sus rodillas delante de él. Así que esa fe lo hizo creer a él, que él era tan poderoso que algún día iba a ver todo eso suceder. Sigo. Ay, perdón. Le hemos robado a la fe su significado. La fe era un acto basado en una creencia. Pero Dios dijo que solo hay una cosa que dignifica la palabra para que sea llamada fe. Es una acción basada en la palabra de Dios. La creencia es que cuando Dios dice algo, lo hará. Cualquier otro acto basado sobre cualquier otra posición de apoyo que lo que Dios
dijo o está haciendo no es fe, es apóstata. Esa no es fe. Esa fe que está parada en otra base, que no es la que Dios ha dicho, no es fe, es apóstata. Y va en contra, va en dirección contraria de la fe real y de los propósitos de Dios. El Salmo 119:89 dice, permanece tu palabra en los cielos. Ahora, si usted junta este pasaje con este de Mateo 6:10 que dice, hágase tu voluntad en el cielo y como es en el cielo, se haga en la tierra. Amén. Entonces aquí podríamos unir estos dos pasajes y decir, la palabra permanece en el cielo y nosotros sabemos que si permanece en el cielo, se hace en la tierra, porque dice que se haga tu voluntad en el cielo, como es en el cielo, así sea en la tierra. Ahora se nos enseña a orar lo que ya está establecido en los cielos. Ahora se nos enseña a orar lo que ya está establecido en los cielos, sea real aquí en la tierra. Así que la fe verdadera empieza actuando como que todo lo que está establecido en el cielo. Amén. Usted y yo, cuando logramos tener ese nivel de fe, podemos tener la certeza de que todo lo que es en el cielo, todo lo que Dios ha dicho de usted en el cielo, es hecho en la tierra. ¿Por qué? Porque si el cielo lo creó, la tierra lo tiene que ver. Eso es fe, eso es actuar en fe. Entonces, Dios me dijo que yo voy a hacer tal cosa, tengo que actuar en fe. Tengo que actuar en eso que Dios dijo. No, que es que yo no tengo plata para hacer tal cosa. Hermano, hágalo en fe. Vaya, así le toque en algún lugar, en la calle, el puestico, las empanadas, lo que hoy es algo pequeño, si usted tiene esa fe y Dios se lo dijo, se va a convertir en algo grande, porque lo que es en el cielo es en la tierra. Amén. Aleluya. Y ahora, bueno, ya hablé de eso. Romanos 4:11. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esto dice ese pasaje. ¿Qué cree usted que Abraham halló en la carne? Absolutamente nada. Todo lo que Abraham halló, lo halló en su espíritu a través de la fe. Por eso dice la Biblia que su justicia, su fe lo justificó. Amén. Es llamado justicia. ¿Por qué? Por medio de la fe, porque fue un hombre que tuvo fe. Entonces a veces usted dice, yo soy justificado por la sangre. Sí, aleluya, la palabra lo dice. Pero usted también es justificado por la fe. Resulta que le pasó XXX cosa mala, pero él tiene fe de que yo le voy a responder. Actuó mal en esta y en esta, pero él tiene fe que yo lo voy a respaldar, que yo su padre voy a meter mis manos para defenderlo a él, que yo el Hijo derramé sangre por él en la cruz del Calvario, que yo el Espíritu Santo entro en escena cuando veo que alguien ama sinceramente, cuando veo que alguien se apasiona por el reino, yo le defiendo. Entonces Abraham no tenía en la carne absolutamente nada, pero en el Espíritu lo tenía todo, tenía fe, y su fe lo hizo justo. Amén. Aleluya. Sigo. La escritura dice, Abraham creyó a Dios y esa acción de creer le fue contada por justicia. Tú no puedes ser perfecto, pero puedes tener fe. De hecho, aquí en la tierra nadie es perfecto. Somos perfectos en el espíritu, porque Dios nos ve perfectos, nos ve completos. En el alma, delante de Dios, somos perfectos, porque no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Pero en la carne, porque usted tiene alma, cuerpo y espíritu. El espíritu, si usted está conectado con Dios, es perfecto. El alma está perfecta porque Dios nos ve a través de Cristo, pero su carne trabaja todos los días por ser perfecta. Su carne a través del Espíritu todos los días es trabajada para lograr esa perfección. Amén. Entonces tal vez usted y yo no seamos perfectos, nos falte mucho para llegar allá, pero tenemos fe y esa fe nos hace perfectos delante de Dios. Y voy a hablarle de algo bien importante. La moneda del cielo es la fe. La fe que es tratada ¿en dónde? En el fuego. Usted no va a conseguir fe de manera natural, sin procesos, sin situaciones adversas, no.
La fe se trata en el fuego, siendo mucho más preciosa que el oro. Dios está simplemente con la nueva creación, preparando el escenario para hacerlo todo otra vez, pero con gente cuya fe es tratada en el fuego, que confía en Él. Amén. Ya para terminar. Cuando vemos a Pablo, es rico y cada día se enriquece más. Ponía más en esa cuenta. Estuvo en prisión y creyó a Dios. Roma parecía no escuchar, pero las riquezas de su recompensa se expandían en la eternidad. La fe es una acción basada en una creencia, apoyada por la seguridad de una acción continua, que si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Amén. Esa es la fe. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Espero